sociales e investigadora del CONICET, que bueno, junto al Observatorio RIGI hacen un análisis de la implementación de este programa. Luciana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te pido primero algunas consideraciones generales y después si querés algunos comentarios sobre tu capítulo en particular con esa mirada en torno a los proyectos que hay por explotación de cobre, ¿no? Perfecto, no, me encantó cuando tuvieron que presentar el RIGI común, el RIGI normal. Me gusta, claro, es como una locura de siglas del RIGI, porque bueno, eso le recordamos a la gente que, ¿por qué hay que hacer esa aclaración? Porque tenemos el RIGI que está vigente hace 2 años, que sale de la ley bases y que justamente ahí ya se están presentando muchos proyectos que ahora podemos comentar, y por otra parte tenemos esta propuesta del Super RIGI que es de este año y que todavía requiere la media sanción de senadores y que es sobre lo que se conoce como nuevas industrias o lo que sería el sector más tecnológico, industrias que no existan hasta hoy en Argentina, ¿no? Claro. Así que el RIGI común, que es el que está vigente, efectivamente es ya van 2 años. Entonces nosotros desde el Observatorio del RIGI sacamos este boletín para poder mostrar esos números. Nosotros, nuestro objetivo, somos un conjunto de organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, más el apoyo académico de la Universidad Nacional de San Martín, y lo que estamos haciendo es recolectar los datos de los proyectos, pero también hacer un análisis de los impactos, ¿no? Porque esto no es solamente un tema de números, sino que son proyectos que lo que nosotros estamos viendo es que estamos en un momento de reconfiguración del capitalismo argentino. O sea, el RIGI lo que está haciendo es, primero, es un elemento clave de la política de Milei, no es un elemento menor, es un elemento que para ellos es clave porque justamente está atrayendo inversiones de sectores donde el gobierno de la Libertad Avanza considera que Argentina puede insertarse en el mundo con ese tipo de extracciones, ¿no? Estamos hablando principalmente de pasar del foco de lo que es la industria en la provincia de Buenos Aires hacia el foco directamente ya del extractivismo, que está vinculado con la cordillera de los Andes, ¿no? En el norte la minería y en el sur el foco en torno a Vaca Muerta y los hidrocarburos y el fracking, ¿no? Y el gas. Entonces ahí tenemos, eso es un poco el mapa que se está delineando, porque lo que vemos es que son principalmente 5 provincias las que están recibiendo la mayor cantidad, pero de manera muy muy notoria, ¿no? La gran cantidad de los proyectos del RIGI son a 5 provincias, que son San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Y encontramos también, o sea, justamente no 5 provincias que del lado, y no del lado atlántico, por ejemplo, para provincias como Río Negro, sino directamente en el sector de la cordillera. Y por otra parte estamos hablando de, como les decía, sector en minería y hidrocarburos, cuando el RIGI también se suponía que podía atraer inversiones en otros sectores como, por ejemplo, el sector de el turismo, ¿no? Que es uno de los ítems incluidos dentro de... Y tecnología, incluso. Tecnología es uno de los sectores que está cubierto en el RIGI, pero no hay ni siquiera, para que sea una idea, en turismo, en foresto industria, en tecnología no hay ni siquiera proyectos anunciados, ni siquiera que en un diario haya salido alguna empresa diciendo nos interesa tener un proyecto de turismo en el RIGI. Nada. Claro, o sea, hay una primera clave, digamos, viene a intensificar aquellos sectores que ya eran explotados con políticas extractivas, digamos, no trae novedades en otros sectores. No, para nada. Lo que trae el RIGI, para que la gente también sepa, a ver, recordemos qué era el RIGI. El RIGI es un régimen de incentivo de las grandes inversiones, es un conjunto de incentivos justamente, beneficios extraordinarios, tanto en el plano fiscal, impositivo, aduanero, cambiario y de estabilidad regulatoria para estas empresas que se inscriben en este régimen. Esto implica, o sea, incentivos que, como las mismas empresas dijeron, ni siquiera ellos pedían tanto. Y algunos de los proyectos que entraron en el RIGI, porque, por ejemplo, la semana pasada estuve en la discusión que hubo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y un senador, particularmente de la Libertad Avanza, decía, bueno, si no hubiese sido por el RIGI había proyectos que no hubiesen llegado. Y eso no es cierto. Por ejemplo, la empresa Glencore, que es una de las empresas mineras más grandes del mundo, ya había anunciado su inversión en el proyecto Mara, lo que es Agua Rica, que es en Catamarca. Había anunciado su proyecto, su llegada al país para explotar oro y cobre en ese proyecto, incluso antes de la primera vuelta de la elección donde Milei empieza a perfilarse como candidato. O sea que no estamos dependiendo, son empresas que no están dependiendo del RIGI, sino que hay un tema para que también se entienda bien. El recurso natural
el cobre, el oro, el petróleo, el gas, la plata, el níquel, el cobalto, las tierras raras, están situadas geográficamente en lugares determinados. Vos no podés sacar cobre de las afueras de París, no vas a tener cobre. ¿Por qué no hay mineras de cobre en las afueras de Berlín, en las afueras de Londres, en Nueva York? Porque no hay el recurso está en algunos lugares determinados, especialmente la cordillera, y por eso se hace minería de este tipo de minerales en las montañas de la cordillera. Entonces, los inversores van a venir igual, porque hoy, y ahí está el tema que vos decías del tema del cobre. El cobre es, por ejemplo, que hoy estamos viendo que el último año del RIGI, o sea, este segundo año del RIGI ha sido el mineral que ha impulsado gran parte de las inversiones, más que el oro, o que la plata, por ejemplo, o que el uranio, es el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es un mineral clave para la transición energética. ¿Por qué? Pensemos que si la idea es pasar de una matriz fósil, es decir, de hidrocarburos que salen de abajo de la tierra, a una matriz eléctrica, es decir, donde podemos con fuentes renovables generar electricidad, esa electricidad se transmite por cables. ¿Qué tienen los cables adentro? Cobre. O sea, imagínense la cantidad de toneladas de cobre que se van a requerir para un proceso de electrificación de los sistemas energéticos de todo el mundo. Entonces el cobre se vuelve ahí un mineral crítico, estratégico. Y ahí lo que se descubre es que Argentina tiene el 1,8% de las reservas mundiales de cobre. 1,8, se acerca de un 2%. No parece mucho, pero es un montón porque no es un sector que haya estado muy explotado en Argentina previamente. No es como en el caso de Chile, que es un país históricamente cuprífero, ¿no? Ha sacado históricamente cobre, es su mineral fuerte, digamos, ¿no? En el caso nuestro no. Entonces están llegando las empresas para hacer esa explotación y bueno, están entrando en el RIGI que les da estabilidad regulatoria de 30 años, que son 6 gobiernos. Imagínense en Argentina dar estabilidad regulatoria de 6 gobiernos, ¿no? Muchísimo. Pero también ubica al país en un sitio muy particular dentro de la cadena a nivel global, ¿no? Digamos, es política extractiva y primarización total. Claro, ese es uno de los problemas es ese, que tiene que ver con, bueno, una vez que se extrae el cobre, ¿qué se hace con ese cobre? Bueno, Argentina lo exporta de manera prácticamente cruda, y el RIGI lo que hace es permitir que las empresas puedan hacer esa exportación cruda. Es decir, que ellos van a mandar a China, que China hoy es el país que está procesando cerca de la mitad del cobre del mundo, se procesa en China. Entonces se pide a China para el procesamiento y en Argentina en realidad mediante el RIGI vos no le pudiste obligar absolutamente a nada a la empresa. Por ejemplo, ni siquiera que contrate mano de obra local, ni siquiera que sus insumos sean locales. O sea que esas empresas pueden importar absolutamente todo lo que requieren para una mina, pueden hasta importar los trabajadores, los ingenieros, pueden importar absolutamente todo y eso significa que se convierte en una economía de enclave. Recordemos que es una economía de enclave. Esta idea del enclave es que se utiliza en esta zona, por ejemplo en el caso de Catamarca, ¿no? La de la zona minera de Catamarca, se la utiliza como un lugar donde llega la empresa, extrae y saca del país y no hay conexión económica con el resto de la economía local ni provincial, ni nacional. O sea, no hay encadenamientos productivos que aprovechen esa existencia de esa empresa. Por lo cual, la pregunta que sale ahí es, entonces, ¿qué beneficio nos deja el RIGI? Si en realidad es pura ganancia para la empresa, puros incentivos, pero no te está dejando ni siquiera impuestos, no te está dejando encadenamiento productivo, no te está dejando nada. ¿Qué es lo que te deja? Nada. Las empresas, para hacer esta idea del greenwashing, como le dicen, ¿no? Esta idea de tratar de lavar su cara para mostrarse responsables socialmente y que son sustentables, lo que hacen es a los pueblos, que son pueblos generalmente en zonas muy humildes donde están ubicadas estas minas, ponen una canchita de fútbol, una salita de salud, así, de primeros auxilios, como que es un gasto ínfimo para una empresa y con eso compran voluntades de la gente a nivel local y se acabó el problema, ¿no? Pero bueno, esto es un problema nacional de toda la Argentina, no solamente del pueblo que está cerca de una mina. Luciana, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en esos 30 años que hay por delante bajo esta figura del RIGI de estabilidad o seguridad jurídica hay un gobierno que pretenda cuestionarla? ¿Qué herramientas, qué margen va a tener para hacerlo? Bueno, ahí sí, eso es un problemón, porque el tema es que una vez que el RIGI entró en vigencia y los proyectos empezaron a entrar, todos los que entren hasta el 8 de julio del 2027, ¿por qué? Porque se extendió
o sea, el RIGI tenía una vigencia de 2 años, ¿no? Durante 2 años se pueden presentar las empresas, pero con la posibilidad de prorrogar 1 año más. Esa prórroga el presidente Milei ya se las dio, o sea que hasta el 8 de julio del año que viene, del 2027, las empresas se pueden seguir presentando. ¿Qué significa esto? Significa que todas las empresas que entren con proyectos dentro del RIGI tienen esta cobertura a los 30 años. Esto también entonces, ¿qué significa? Que cualquier controversia, cualquier conflicto, cualquier problema que surja con el Estado Nacional argentino o con los estados provinciales o incluso las municipalidades, eso, según el RIGI, tienen permitido estas empresas acudir al arbitraje internacional, como por ejemplo el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que es dependiente del Banco Mundial, que para la Argentina es tristemente célebre, porque ya nosotros hemos tenido prácticamente 60 demandas en el CIADI, digamos, ¿no? Ya tenemos un récord importante a nivel histórico. Estas empresas están habilitadas para hacer ese tipo mismo de demandas, que esto implica la generación de una justicia paralela, ¿no? Un salto. Estas empresas pueden saltar la justicia nacional e ir directamente a las Cortes de Nueva York, por ejemplo, las Cortes de Londres, pueden ir al CIADI, pueden ir a la Corte Permanente de Arbitraje, etcétera, porque hay muchísimos foros arbitrales a los que pueden recurrir. Entonces, esto lo que implica es que es un chantaje que tienen estas empresas, ¿no? Porque frente a cualquier nueva regulación ambiental o nueva regulación tributaria, por ejemplo, porque, bueno, de repente puede venir un gobierno, dentro de un par de gobiernos, que diga, che, estas empresas están pagando muy poco de regalías, ¿no? No le están dejando nada al país. Entonces, alguna regla nueva que estos inversores puedan entender como una modificación de sus condiciones contractuales, fíjense, ¿no? O sea, cualquier regulación que pueda modificar cualquier elemento de sus condiciones contractuales, sus contratos, por ejemplo, para hacer minería, eso pueden interpretarlo como una violación de ese contrato, por lo cual pueden demandar a Argentina en el CIADI. Por eso digo lo del chantaje, porque las empresas usan este mecanismo como chantaje, poniendo presión sobre el Estado y tratando de revertir la medida, ¿no? O sea, es la forma que ellos tienen para tratar de que si había una regulación ambiental nueva, supongamos un caso concreto, ¿no? Un caso concreto para que se entienda. Se acaba de modificar la ley de glaciares. Sí. Pónganle que dentro de 3, 4 años vuelve a modificarse parecido a lo que había antes de este año, ¿no? La mayoría de las nuevas mineras que están llegando vía el RIGI están en zonas glaciares o periglaciares. O sea, hoy con la nueva ley pueden hacer explotación en las zonas periglaciares. Imagínense que hubiera un gobierno que dice, bueno, no, no solo un gobierno, sino que cambia las condiciones políticas sociales en Argentina y tenés un Congreso que sale fuertemente a regular a favor de el ambiente. Estos inversores pueden decir, no, pero si volvés a proteger a los glaciares, entonces estás modificando mi área donde yo puedo explotar, por lo cual yo lo puedo interpretar como una afectación de mi propiedad, por lo cual te puedo demandar en el CIADI. ¿Se entiende, no? Ese nivel de chantaje, ¿no? Que no vas a poder modificar leyes que han sido muy controversiales en el último año en la modificación de la libertad avanza y que, bueno, si lo haces, te tenés que enfrentar a una demanda en el CIADI. Luciana, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes por seguir siempre este tema, un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.